¿Cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? Se nos contesta que la verdadera fe la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. Aquí hay que hacer una precisión bastante importante. ¿Por qué? Porque a veces entendemos la revelación, entendemos lo que dice aquí la pregunta de Yucat como perteneciente a la verdadera fe, solo aquello que está contenido en la Sagrada Escritura. Esta es una de las grandes discusiones, por ejemplo, que hay con el protestantismo. Ellos, con su principio sacado de Lutero del sola escritura, nada más que entienden que la Biblia es fuente de autoridad, que la Biblia es lo que nos da la seguridad sobre qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que aceptar. Sabiendo que el canon, por ejemplo, ¿el canon qué es? Lo veremos en otras preguntas del Yucat. Cada uno de los libros que pertenecen a la Sagrada Escritura. El canon no está sacado de ninguno de los libros que aparecen en la Sagrada Escritura, sino que el canon tiene que ser establecido por un principio extrínseco, no por un principio intrínseco a la misma Sagrada Escritura. Es por eso que la Iglesia tiene como ayuda también la tradición viva de la Iglesia. Que es lo que aparece aquí también en el número del Yucat. En distintos momentos la Iglesia ha dicho que la revelación aparece por dos fuentes que son igualmente válidas, la de la Sagrada Escritura y la de la tradición viva. La tradición viva no estamos hablando aquí de tradiciones humanas o de tradiciones, sino que estamos hablando de esa tradición que se ha mantenido a través del Espíritu Santo. ¿Dónde se da esa tradición? Por ejemplo, en el testimonio unánime de los santos padres de los primeros siglos, en el testimonio de los grandes teólogos, de la liturgia de la Iglesia, de las fórmulas de fe, que no están contenidos como tal en la Sagrada Escritura, pero explicitan muchas de las cosas ahí contenidas o incluso añaden otras, y no hay ningún problema en ese sentido, porque la Iglesia les da fe, la Iglesia les confirma la existencia también del Espíritu Santo. Esto me parece como muy relevante. ¿Por qué? Porque también veremos poco a poco lo que es el magisterio de la Iglesia, lo que es... y a veces esto nos lleva a error cuando hablamos con los protestantes, pensando que la Iglesia nos ha tenido como engañada, porque claro, parece como que la Iglesia ha añadido cosas a lo que está escrito dentro de la Biblia. Pero es que para hablar de lo que hay en la Biblia tienes que a veces utilizar conceptos que están fuera de los que son bíblicos propiamente hablando. Fue una de las grandes discusiones, por ejemplo, con el tema de hablar de la naturaleza de Jesucristo y el Padre, que se introdujo el término griego homoousios. ¿Cómo se va a introducir un término que no es bíblico? Pero es que Dios se ha bajado al hombre y ha utilizado términos humanos para que nosotros le podamos comprender. Además, entendiendo que la tradición es previa a la Sagrada Escritura. En la carta de los Corintios, en esa lectura que leemos todos los años, el Jueves Santo, cuando dice San Pablo, yo os transmito una tradición que a su vez yo he recibido, que el Señor en la noche de la última cena tomó pan. Y entonces hace el relato de la pasión, hace el relato de la última cena. ¿Por qué ese pasaje es muy importante? Porque San Pablo está hablando de algo que se estaba transmitiendo entre comunidades cristianas y que no estaba fijado en la Sagrada Escritura, pero que sí que valía porque el Espíritu Santo lo estaba acompañando. Por tanto, ¿cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? Gracias a la fuente de la Sagrada Escritura, gracias también a la fuente de la tradición viva de la Iglesia. Luego ya veremos otras preguntas que son también interesantes y que concretan un poco lo que hemos visto ahora. Mañana, si Dios quiere, ¿se puede equivocar la Iglesia en cuestiones de fe? ¿Es verdadera la Sagrada Escritura? ¿Cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto? Iremos viendo cómo en la interpretación de la Sagrada Escritura entran fuerzas que no están solo contenidas en la Sagrada Escritura. Veremos cuál es la función de la tradición de la Iglesia, cuál es la función de los pastores, del Papa, del magisterio de la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.